través de este medio, que por lo menos para mí es nuevo, pero que ya poco a poco pues me voy acostumbrando y tratando de hacerlo mejor con la ayuda de Dios. Hoy vamos a remitirnos una vez más a este libro, que por lo menos para mí es nuevo. Una vez más nos vamos a remitir a este libro, porque les quiero decir que podría pasar meses solo con este libro, tratando temas que se extraen de este libro. Podría pasar el resto del año si ustedes quieren. Y claro que hay que tener revelación para encontrar qué hay detrás de cada línea, detrás de cada párrafo. Y con todo cariño yo les quiero sugerir a quienes imparten temas basados en estos libros que no se limiten solo a tomar los textos que están en el libro, ponerlos en una pantalla y leerlos. Eso está bien, pero se puede hacer mejor. Cuando uno tiene un texto en la mano, pues recuerden, como siempre se los he dicho, cuando uno está al frente de la gente, el papel que desempeña no es de lector, sino de expositor. Así que a esforzarse, a buscar mucha en oración, mucha sabiduría y revelación de parte de Dios. Me remito, como les digo una vez más, a este libro, a la página 20. Sobre este libro hemos fundamentado las dos conferencias anteriores. Recuerden que en la primera conferencia aprendimos cómo la visión de Finet fue movida por el poder del Espíritu Santo y hablamos de cuáles eran las raíces espirituales que dijimos en aquel tiempo, que era la oración y ayuno, la lectura de la palabra de Dios, la obediencia, eso tomado textualmente del libro. En la segunda conferencia hablamos específicamente de la oración. Pero hoy quiero basar este tema sencillamente en 3 líneas que hay de este libro. En la página 20 dice: da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios. 3 veces Demo Chakarian repite estas palabras. Y abajito dice: espera escuchar su voz en tu vida. Y cuando le escuches, entonces actúa, ve, obra. Repito una vez más: da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios. Lo repite 3 veces. Espera escuchar su voz en tu vida. Y cuando le escuches, entonces actúa, ve y obra. ¿Qué hay detrás de todo este contenido, de estas 3 líneas? ¿Qué quiso decir este hombre? ¿Cómo vamos a interpretar esto cuando me dice da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios? De eso quiero hablar. Especialmente porque el tiempo que estamos viviendo requiere que nosotros lo podamos interpretar correctamente y que sepamos qué hacer para no caer en los tentáculos de la preocupación, de la desesperación y peor todavía en el campo de las malas decisiones por no darle tiempo a Dios. La recomendación que nos hace el señor Chakarian es darle tiempo a Dios. Y cuando me dice darle tiempo a Dios, entonces se está refiriendo al tiempo de Dios. Se está refiriendo entonces al tiempo de Dios, a ese tiempo de Dios. Quiero hablar de eso precisamente. Recuerdo muy bien que en aquellos tiempos en que el rey David se preparaba para ir a la guerra contra el rey Saúl, los partidarios de David de cada tribu aportaron recursos humanos, aportaron soldados, aportaron ejércitos para que fueran a pelear en favor de David. Y de las diferentes tribus mandaron centenares y miles de soldados. Pero hubo una tribu
que se llamaba la tribu de Isaacar. Esta historia ustedes la conocen muy bien. La tribu de Isaacar. Esta tribu aportó 200 hombres que tenían una característica. Y la característica era que estos personajes eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos, es decir, recibían revelación, tenían revelación, veían lo que nadie más veía. Eso es revelación, ver lo que otros no ven. Estos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Sabía si en ese momento Israel tenía que salir a la batalla o no. Y ellos le decían al rey David, no, este no es el momento. O le decían, ahora puedes ir y vas a triunfar. Eran entendidos en los tiempos y tan respetables eran que el resto de la gente seguían lo que ellos decían. Eran entendidos en los tiempos. Isaacar fue el 9º hijo de Jacob y el 5º que tuvo con su mujer Lea. Ustedes recuerdan que Jacob tuvo hijo con 2 mujeres, con Lea y con Raquel. Pues este Isaacar era el 9º hijo de Jacob. Y a la hora de que Jacob está muriendo, llama a cada uno de sus hijos para darles la bendición. Y a Isaacar le dio una bendición especial. En otro momento lo vamos a estudiar porque es otro tema. Pero es fascinante el comportamiento, la unción recibida por los hijos de Isaacar. Después de esta introducción, entonces, entremos en materia. ¿Cómo es esto? Da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios. ¿Qué dice Shakarian? Hablemos entonces de los 2 tiempos que hay. En los días de la creación, en el 4º día de la creación, el Señor creó el tiempo para relacionarse con los seres humanos. Y fue así como creó el sol, la luna y las estrellas para diferenciar las estaciones y hablar de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos y milenios. El tiempo terrenal, eso es el tiempo terrenal, o lo que conocemos como el cronos. El cronos, C-R-O-N-O-S. El tiempo terrenal, de ahí se derivan las palabras cronómetro, cronología, cronograma. Ese es el tiempo terrenal. Se mide con el reloj. Ese es el tiempo terrenal. Y alrededor de ese tiempo es que funcionamos nosotros. Tenemos tantos años de vida. Hace 10 años nos casamos. Hace 20 años murió mi papá. Y así nos movemos en el tiempo terrenal. Ese es el cronos. El cronos. Pero aquí Shakarian nos dice, da tiempo a Dios. O sea, espera el tiempo de Dios. Es que Dios no se mueve en el cronos. Dios no se mueve en el tiempo terrenal. Dios es atemporal. Es decir, que no está sujeto a ese tiempo. No está sujeto al tiempo terrenal. Eso es un tiempo. Y en ese nos movemos nosotros. En ese nos movemos. Pero está el otro tiempo. El tiempo de Dios. El Kairos. El Kairos, K-A-I-R-O-S. Ese es el tiempo de Dios. Es el tiempo oportuno donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. Es un tiempo diseñado en el cielo que se manifiesta en la tierra. Es el momento de Dios en la vida de uno. Es cuando Dios interviene en algo que nosotros no hemos podido resolver o que le hemos estado solicitando durante días, meses o años y no hay respuesta porque no ha llegado el tiempo de Dios. Así que es el tiempo diseñado para bendición de los hombres, el tiempo de Dios. Qué mal nos va, muchachos,
cuando tomamos decisiones desmarcadas del tiempo de Dios. Hacemos negocios cuando ese no era el tiempo de Dios para emprender una empresa. Emprendemos proyectos fuera del tiempo de Dios y seguro que nos va mal. Nos casamos antes que el tiempo ha tenido determinado para uno, antes que Dios ha definido con aquella mujer o con otra, pero nos casamos sin que sea el tiempo de Dios. Nos va muy mal cuando nosotros nos movemos bajo el tiempo terrenal. Dios ha determinado, muchachos, el tiempo. Dios, dice la Biblia, que Dios ha determinado el tiempo de los hombres y los límites de su habitación. Dios ha determinado el tiempo de los hombres y los límites de su habitación. Le dijo Pablo nada más y nada menos que a los griegos amantes de la sabiduría. Cuando Josué recibió la orden de parte del Señor para sustituir a Moisés y entrar a la tierra prometida, Dios le definió los límites de la tierra y le dijo: desde el desierto hasta el gran río Éufrates, esa será vuestra tierra. Dios define los límites. Dios define los días de la habitación del ser humano en esta tierra. Dios decidió que yo viniera a este planeta un 3 de abril de 1950 y Él ya tiene definido desde hasta. El desde es del 3 de abril de 1950 y el hasta, y de ahí no paso, porque Dios ha definido los límites de la vida del ser humano. Dios tiene un plan para cada uno y voy tratando de avanzar un poco en la introducción. Dios tiene un plan para cada ser humano, pero dentro de ese plan, Él tiene un tiempo para actuar en la vida de uno. Él tiene un tiempo para actuar en la vida de uno. Sabe que eso es un gran alivio. He aprendido que esperar el tiempo de Dios genera calma, elimina ansiedad, genera esperanza, evita frustraciones. Bueno, Señor, ni modo, Señor, en tu tiempo será. Esto no es tu tiempo todavía, voy a seguir esperando, porque sé que dentro de tu plan tienes un tiempo determinado para que sucedan las cosas en mi vida. Y por mucho que esté sufriendo, por mucha ansiedad y mucha desesperación, bueno, aprender a esperar en el tiempo de Dios. Cuando nos desesperamos y cuando queremos ayudarle a Dios, las cosas salen horriblemente mal. Y ustedes recordarán muy bien cómo el Señor había dado la promesa a Abraham y a Sara de que iban a tener un hijo y que en él serían benditas las naciones y que era la herencia de Abraham y Sara. Pasaron los años. Al paso de los años, Sara se desespera. Se sale del tiempo de Dios, actúa por su propio medio y hace que Abraham se acueste con Agar y surja un hijo, nazca un hijo que generó enormes problemas entre Abraham y Sara. Quiso ayudarle a Dios. Después de 11 años de que no miraba el milagro de parte de Dios, ella le quiso ayudar. Se anticipó, se desenmarcó del tiempo de Dios y entonces las cosas sucedieron como van a suceder siempre cuando actuamos fuera del tiempo de Dios. Da tiempo a Dios, dice Moshakarian, da tiempo a Dios
da tiempo a Dios, espera escuchar su voz en tu vida y cuando la escuches, entonces actúa, ve y obra. Así que mis queridos amigos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y dentro de ese plan tiene un tiempo. Debemos aprender a esperar con paciencia para no desesperarnos, para no hacer locuras. Todos los hombres de esta fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo, FINEC, todos nosotros debemos aprender a movernos en el tiempo de Dios. Debemos aprender a tomar decisiones en el tiempo de Dios. Debemos de aprender a salir a otro país en el tiempo de Dios. No porque me lo digan, vas a ir a tal lado. Bueno, déjenme consultar, déjenme preguntar, a ver si eso está dentro del plan de Dios, si esto está dentro del tiempo de Dios, dentro del kairos de Dios, ese tiempo donde yo tengo la plena seguridad que Dios me va a bendecir. Con justa razón, el rey David en cierta ocasión dijo, en tus manos están mis tiempos. Señor, que se haga tu voluntad en el momento que tú quieras. Estoy orando y orando y orando y orando. Bueno, Señor, no dejaré de orar, pero sé que en tu tiempo el milagro viene. Siento, mis queridos amigos, que en esta tarde el Señor a más de uno de nosotros nos hablará. A mí ya me habló a través de este mensaje. En esta tarde el Señor hablará a más de una persona, ya sea que esté en un momento de confusión o que esté en una indecisión que no sabe qué hacer. Siento que el Señor le va a hablar a más de uno de ustedes a través de esta enseñanza. En tus manos están mis tiempos, dijo el salmista. Que sea lo que tú digas en el tiempo que tú digas. En tus manos están mis tiempos. Y en otro momento dijo, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Qué lindo cuando nosotros esperamos en Dios. Tal vez estamos completamente ahogados, ya ahogándonos. Tal vez estamos ya en el máximo nivel de desesperación. Cuando creemos que ya no hay una puerta de emergencia, una puerta de salida, esperando pacientemente, el Señor inclina su oído, oye nuestro clamor y nos saca del pozo de la desesperación. Recordar que en momentos de desesperación de ciertas personas, el Señor actuó y los sacó de la desesperación. Recuerdo muy bien y ustedes lo recuerdan muy bien. Aquel hombre que tenía 38 años de estar llegando a un lugar cerca de Jerusalén que se llama el estanque de Betesda. El estanque de Betesda. Bueno, según los eruditos dicen que esa solo era una creencia, que no hay evidencia de que nadie se haya sanado en el estanque de Betesda. Pero la gente iba ahí por creencia, casi por leyenda. Llegaban a esperar que un ángel moviera las aguas y el primero que entrara se sanaba. Pues este hombre tenía 38 años, ¿se puede imaginar usted? 38 años perseverando, buscando la oportunidad de entrar a las aguas del estanque, que según, como les repito, los eruditos, son aguas muertas, nunca se sanó nadie ahí, y él estuvo 38 años. Y de repente pasa el Señor Jesucristo por ahí, lo mira tirado en el piso, acostado en un lecho, y lo sana. 38 años. Ese era el kairos, ese era el tiempo de Dios,
Ese era el momento cuando Dios interviene en la vida de este paralítico y el hombre sana, porque las cosas que para nosotros han tardado años y años y años, Dios las resuelve en un segundo. ¿Cuál es tu situación ahorita? ¿Qué has estado esperando tanto, mi querido fraterno? ¿Qué es lo que te tiene desesperado? ¿Cuántos años crees que vas a seguir esperando? Dios sabe en qué momento actuar. Porque Dios no se mueve en el tiempo humano. Dios no se mueve en el tiempo terrenal. El Kairos es aquel momento, aquel tiempo en que Dios interviene en lo imposible, interviene en lo que es difícil para nosotros y las cosas se resuelven en un segundo. Eso es el Kairos. Da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios. Espera escuchar su voz en tu vida y cuando la escuches, entonces actúa, ve y obra. La mujer con flujo de sangre, 12 años, se pueden imaginar. Una pobre mujer con 12 años, día y noche, con flujo de sangre. Había gastado toda su economía. Había visitado a todos los médicos. Así como se pone uno en la desesperación por querer salvar la vida de un ser querido. Y va a un lado, le dicen una cosa y le cobran el montón de dinero. Va a otro lado con aquella fe de encontrar un milagro. Y va por aquí, y va por allá, y gasta todo lo que tiene y nada. Y nada. Y solo estamos entre dos opciones. O que el Señor intervenga según su soberanía, su propósito en la vida de uno y sane al ser amado, o se la lleve. O se la lleve. Pues entonces esta mujer, con flujo de sangre durante 12 años, iba a Jesús porque le habían pedido que fuera a la casa de un oficial de la sinagoga que había, que se llamaba Jairo. Y en lo que Jesús va para la casa de Jairo, para ver a la hija enferma, en medio de esa multitud, la mujer va metiéndose a la fuerza en medio de aquella multitud, aventando personas, empujando y todo, para querer llegar donde Jesús. Y lo único que pudo hacer fue tocar el borde del manto e inmediatamente fue sanada. El tiempo de Dios, el Kairos, el momento oportuno en el que Dios actúa en la vida de uno y suceden las cosas de manera milagrosa, cuando menos lo esperábamos. La mujer con flujo de sangre fue sanada inmediatamente. Tienes un familiar enfermo. Estás abatido por tener un hijo enfermo en este momento, una esposa, una hermana, un familiar o un conocido muy cercano. Espera en Dios. Da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios. Cosas que aprendemos en medio del dolor y de la tristeza y de sufrir experiencias desgarradoras en la vida de uno. Y la mujer fue sana después de 12 años. No hubo médico capaz de sanarla. No había más recursos económicos. Dice la palabra que lo había gastado todo. Y todo es todo. Y les digo por experiencia, qué duro es andar de un lugar a otro creyendo de que uno va a encontrar sanidad para su ser amado. Y Dios dice otra cosa. Otro milagro. Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego. Otro milagro que sucedió de pronto en el tiempo de Dios. ¿Y qué podemos decir de aquel hombre ciego de nacimiento? Imagínese usted. Ciego de nacimiento y este hombre anhelando recuperar la vista. Pasa Jesús, lo mira y entonces escupe en el suelo, hace lodo, se lo unta en los ojos y le dice, vete a lavar el estanque de Siloé.
porque en el estanque de Siloé sí corría agua viva. En el estanque de Siloé sí hubo milagros, diferente al estanque de Betesda. Va, se unta agua, se pone agua, se lava los ojos con agua del estanque de Siloé y regresa viendo. Toda la vida ciego, toda la vida ciego. Y en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, las cosas suceden, mi querido amigo, fraterno, miembros de capítulo, presidente de capítulo, directivo, directores internacionales, directores zonales, les digo, llegará el tiempo de Dios en que su problema que aparentemente no tiene salida será resuelto en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Tenga paciencia, haga caso a lo que dice aquí. Da tiempo a Dios, da tiempo a Dios, da tiempo a Dios. No nos desesperemos, porque hacemos locuras, hacemos desastres, tomamos decisiones completamente torcidas, alejadas de la voluntad de Dios, completamente torcidas. Así es de que tengamos cuidado. Otra intervención maravillosa de parte de Dios. Una historia muy conocida que ustedes solo la encuentran en uno de los libros de la Biblia. Y es la resurrección de Lázaro. Jesús era muy amigo de esta familia compuesta por Lázaro, María y Marta. Vivían en una aldea llamada Betania. Estando Jesús en Jerusalén, se da cuenta que Lázaro ha enfermado. Y él le dice a sus apóstoles, Lázaro está enfermo. Pero aún cuando recibe que su gran amigo Lázaro está enfermo, en vez de salir urgentemente corriendo para Betania, le dice a los discípulos, vamos a Judea. Pero Señor, Lázaro está enfermo. Y en Judea te querían apedrear. Vamos, Lázaro está enfermo, pero vamos a Judea. Resulta que después de hacer lo que tenía que hacer, va a Betania. Y llegando a Betania, lo sale a encontrar María. Y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como quien dice, murió por tu culpa. Si hubieras estado aquí, lo hubieras podido sanar. Te mandamos a avisar y vienes 4 días después. Si hubieras estado aquí. Luego, Marta se da cuenta que Jesús va para la casa y lo mismo, sale y lo encuentra. Y le dice igual. O sea que no solo una le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le dice lo mismo. Y entonces Jesús pregunta que dónde lo enterraron. Vamos allá. Y al llegar allá, aunque ustedes conocen la historia, se las recuerdo. Al llegar allá, Jesús va conmovido por ver llorar a María, a Marta y a los amigos que querían mucho a esta familia. Cuando llega allá, les dice, quiten la piedra. Y la reacción de las hermanas es, pero Señor, esto va a ser horrible. Tiene 4 días de estar muerto. Es decir, su cuerpo ya está totalmente descompuesto. Cuando quitemos la piedra, no se va a soportar el mal olor, está descompuesto. Se pueden imaginar ustedes 4 días un cadáver ya podrido, yo no sé si ya engusanado o cómo, los médicos saben mejor, pero el asunto es que tiene 4 días. Y ellas oponiéndose. Y entonces viene él donde da una gran respuesta que les dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que quitan la piedra. Y entonces él alza las manos al cielo y le dice, Señor, gracias porque sé que tú siempre me oyes. Y después de eso, a gran voz clama y dice, Lázaro, ven fuera. Y de pronto sale aquel hombre
atado de pies y manos, tal como lo habían enterrado, hecho una momia, sale ante la enorme sorpresa de todos y a continuación dice, desatadle y dejadle ir. 4 días. Es que para Dios, como les repito, Dios no se mueve en el tiempo terrenal. Dios se mueve en la eternidad. Dios es atemporal, no lo controla el tiempo, no lo detiene el tiempo, no calcula el tiempo. Para él no hay día, noche, no hay madrugada. 38 años para Dios no era nada. 12 años de flujo de sangre, nada. Aquel ciego de nacimiento tampoco. Dios te va a resolver las cosas en su tiempo. Da tiempo a Dios. Da tiempo a Dios. Da tiempo a Dios. 4 días y resucitó. Saben que es que hay acciones en la vida de uno que uno ni las entiende, no las comprende. Solo suceden por intervención de Dios. Dios abre camino cuando aparentemente ya no hay salida. Dios abre camino cuando estamos con el mar rojo enfrente y el ejército del faraón en la espalda. No hay salida. Ya no hay nada que hacer y aunque a ustedes les extrañe un poco, les voy a decir que hay momentos en que no hay que orar. Hay momentos en que hay que dejar de orar. Y entonces, teniendo aquel ejército poderoso de Faraón por la espalda y aquel mar rojo enfrente, ¿qué iba a hacer ahí Moisés? No hay salida. No hay salida. Y entonces Dios interviene en su kairos, en su tiempo, y le dice, Moisés, ¿por qué estás orando? Moisés, ¿por qué clamas a mí? Este no es momento para orar. Este no es momento para orar, es lo que dice Chacaren aquí. Espera escuchar su voz en tu vida. Y cuando le escuches, entonces actúa. Ve, obra. Moisés, no esté orando. Esta no es hora de orar, esta es hora. ¿Sabes de qué, Moisés? Alza tu vara hacia el río y divídelo. Alza tu vara hacia el mar y divídelo para que pasen los hijos de Israel. Y de pronto, deja de orar, actúa, alza la vara hacia el mar y un viento fuerte, fuerte, fuerte divide el mar y pasan por tierra seca. Eso se llama el kairos de Dios. Cuando estamos atrapados entre situaciones conflictivas, cuando no sabemos qué hacer, cuando detrás de nuestra vida tenemos el faraón, los ejércitos de Satanás atacándonos, queriéndonos matar, queriendo acabar, queriendo liquidarnos, entonces vemos al frente y también tenemos problemas, también tenemos una muralla que no nos deja pasar, también tenemos un mar rojo que no nos deja pasar. ¿Y qué hacemos? Pues el Señor te dice, deja de orar y actúa. ¿Por qué clamas a mí? Alza tu vara hacia el mar y di a los hijos de Israel que avancen. El kairos de Dios. El kairos de Dios. No en el tiempo mío, no en el tiempo tuyo, mi amigo. No en el tiempo terrenal, sino da tiempo a Dios. Da tiempo a Dios. Da tiempo a Dios. Escucha su voz en tu vida y cuando le escuches, entonces actúa, ve, obra. Eso es kairos de Dios. Voy a ir terminando, pero ahora lo puedo decir. Yo estuve en FINEC. Yo llegué a FINEC, al capítulo del Hotel Honduras Maya. Yo solito, nadie me invitó. Me di cuenta que ahí se reunía un grupo cristiano y fui. Eso sucedió en el año 1990. Y estuve activo hasta eso fue en el año 1984. Y estuve hasta 1990. 1984 llegué hasta 1990.
Luego, por ese plan de Dios que yo no entendía, por ese plan de Dios viene el Señor y me encomienda una misión fuera de Finec. Y serví al Señor haciendo muchas cosas lindas, inolvidables, en diferentes campos de las actividades cristianas. Tengo tantos recuerdos lindos, tantos testimonios, tantas cosas, tantas amistades ganadas, tantas bendiciones con mi esposa y mis 3 hijos cuando eran pequeños, viajes para un lado, para otro, sirviendo a Dios. Salí en 1990. Y después de tantos años, fallece mi esposa y me doy cuenta de que regreso a Finec el primer viernes de enero del año 2017 al capítulo del Hotel Honduras Maya, donde solamente habían 2 personas de aquellos años. ¿Sabe que habían pasado 27 años? 27 años fuera de Finec. ¿Cómo podía entender yo que después de 27 años regreso a una organización? Yo no sé si habrá otra persona dentro de Finec que haya estado 10, 15, 20 o 25 años fuera y después regresó. Regresé 27 años después. Y regreso a Finec. Y mire lo que hago ahora. Por la gracia de Dios. Desde que llegué. Impartiendo conferencias. Eso se llama Kairos. Eso se llama el tiempo de Dios. Eso no es tiempo terrenal. Eso no es voluntad mía. Eso es el tiempo de Dios. 27 largos años fuera de Finec. ¿Qué podría pensar? Yo nunca lo pensé. Nunca planifiqué decir, dentro de tantos años voy a regresar a Finec. Eso no estaba en mi calendario. Eso no estaba en mis planes. Eso no era parte de mi agenda. Eso no era mi programación. Eso no era premeditado, decir, me voy a ir y voy a regresar dentro de 27 años. ¿Cómo era posible que la mente me pudiera dar para hacer una planificación así? Regreso en enero de 2017 y comienzo a servir en la fraternidad. Y ahora he impartido más de 100 conferencias. ¿Qué será eso, mis queridos amigos? Eso se llama Kairos. Eso se llama tiempo de Dios. Esto se llama escuchar la voz de Dios y entonces dejar de orar en ese momento y decir, Señor, aquí estoy. Como dice Chacayan, actúa, ve, obra. Eso se llama Kairos. Y por eso es que ahora, después de que han pasado estos 3 años, digamos, en Finec, yo ahora puedo entender cómo es esto del Kairos. Y ahora yo puedo entender por qué han sucedido cosas en mi vida que en mi voluntad no hubiera querido que pasaran. Pero dentro del plan de Dios, les repito, Él establece los límites desde hasta. Desde el desierto, le dijo a Josué, hasta el gran río Éufrates, ese será vuestro territorio. De allí no vas a pasar. De allí no vas a pasar. Esa es tu tierra. Lo demás no te corresponde. Siempre en nuestra vida hay un desde y un hasta. Y de allí no vas a pasar, mi querido amigo. Porque Dios es el que ha predeterminado el tiempo de cada uno de nosotros. Y dentro de ese plan tiene un tiempo por medio del cual o en el cual actúa en nosotros. ¿Cuál es lo que te
maltrata hoy? ¿Qué es lo que te quita la paz hoy? ¿Cuál es tu indecisión? Yo sé porque me llaman algunos de la fraternidad de hombres de negocio y me comentan o hasta me piden consejo algunas cosas. Y entonces, solo decirle, espera en Dios. Este tal vez no es el tiempo de Dios. Tener paz. Pacientemente esperé al Señor, dijo el salmista. Y Él me oyó. Inclinó su oído a mí y me sacó del pozo de la desesperación. En tus manos están mis tiempos, dijo en otra ocasión. Así que, queridos amigos, comprendamos. Y por eso les digo, cuando vayamos a enseñar sobre un libro, no se limite usted a leer el libro. No se limite usted a poner en una pantalla lo mismo que dice el libro. Pídele al Señor revelación. Pídale revelación para recibir aquella palabra que Dios quiso decir a través de esto. Da tiempo a Dios. Da tiempo a Dios. Da tiempo a Dios. Cuando escuches su voz en tu vida, ve, obra y para por un momento de orar. Actúa, ve y obra. Así que cuando tenga usted, o si en este momento usted, mi querido amigo, tiene un ejército a su espalda y un mar rojo a su frente, enfrente suyo, alce su vara, la vara de la fe, la vara de la paciencia, la vara de saber esperar. Y entonces, dele tiempo a Dios, dele tiempo a Dios. Así que, amigos, voy terminando. Nunca olvidemos entonces que en momentos como estos, una de las cosas que más necesitamos y que más vamos a necesitar los hombres en estos tiempos finales, ¿sabe qué es? Discernimiento. Discernimiento. Entendidos en los tiempos. No vivamos como aquellos que no tienen la luz de Cristo. No vivamos como aquellos que viven en tinieblas queriendo resolver las cosas a su manera. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé entendimiento, que el Señor nos ayude a entender qué es lo que está pasando alrededor de mi vida y a poder tener la capacidad de esperar. Bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Aquí estoy ahorita, no me puedo movilizar, no puedo hacer lo que yo tenía programado hacer. Esperar tu tiempo, pero con la seguridad de cuando Dios actúe en tu vida y en la mía, será un tiempo de mucho gozo, será un tiempo de profundo regocijo, será un tiempo en el que Dios nos bendecirá oportunamente, porque nos estamos moviendo en un tiempo en el kairos de Dios. Discernimiento, tener entendimiento, para no caer en el engaño, para no caer en las malas decisiones. No tomes decisiones, especialmente en este tiempo, en este momento de confusión, de abatimiento, de escasez, de enfermedades, de dolor inmenso en los seres humanos. Hoy, con mucha más razón, debemos de tener el discernimiento para interpretar el tiempo, para esperar en Dios, para tener entendimiento, para tomar decisiones en tu negocio, en tu vida, en tu familia, para tomar decisiones correctas. No hagas nada fuera del tiempo de Dios.
No repitamos el error de Sara y de tantos otros que quisieron ayudarle a Dios y que no supieron esperar y que quisieron resolver las situaciones por su propia mano. No hagamos eso. Seamos entonces como aquellos 200 hombres de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que Israel debía de hacer en cada momento. Ellos sabían cuándo Israel tenía que salir a la batalla, pero también sabían cuándo no. Así debemos de ser nosotros. Que Dios nos ayude a recibir ese discernimiento espiritual que precisamente necesitamos para este tiempo. Les agradezco muchísimo, siempre tratando de ser fieles a que estas reuniones deben ser muy puntuales. Les agradezco muchísimo por este tiempo. Vamos a tener una breve oración, pero sí les digo, no es fácil aprenderlo, claro que no. Hay cosas que las entendemos muchos años después, 27 años fuera de FINEG. Y por la inmensa gracia de Dios, Él me ha permitido ahora adquirir cierto conocimiento para compartirlo con ustedes y muchas personas a nivel nacional y ahora fuera del país en las conferencias que tenemos los viernes con gente de Estados Unidos. Así de que inclinemos nuestros rostros, amigos. Los quiero mucho. Vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos. En unos tiempos, Señor, en los que la humanidad se debate en confusión. Unos tiempos, Señor, en que el dolor se ha apoderado de millones de personas. ¿Cuántas veces? Millones de personas, Señor. En un tiempo, Señor, en el que casi que ni sabemos qué hacer, Señor. Pero, Señor, danos discernimiento, Señor, para aprovechar este tiempo al máximo. Danos entendimiento para saber qué decisión tomar. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos anticipado y las cosas nos han salido mal, muy mal, en el campo personal, familiar, espiritual. Señor, que nuestra mano sea detenida por el Espíritu Santo cuando querramos ayudarte a ti, Señor. Tú no necesitas nuestra ayuda. Señor, perdona nuestros errores. Y ahora danos, Señor, la paciencia para saber esperar. Esperar sin desesperarnos. Esperar sin desesperarnos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor. Bendigo a todos mis queridos amigos que se conectaron en esta reunión y aquellos que no pudieron y aquellos que tú tienes el plan de traerlos, Señor. Señor, yo te pido que ese plan tuyo, plan de bien, plan de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros y nuestra familia, sea sobre la vida de cada familia, de cada hogar aquí representado. Oh Dios, reconocemos que nuestros tiempos están en tus manos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y les invito para que puedan adquirir esta literatura, aquellos que no la tienen, contactándose con don Jorge Estrada, director nacional de literatura. Qué importante, muchachos. Ni esta ni otra literatura debemos subestimar. Es un librito, si esto solo tiene 23 páginas, yo me lo leí en 2 horas, 26 páginas, me lo leí, pero ya llevo 3 conferencias y posiblemente estemos un buen rato aquí. Usted debe tener estos materiales en sus manos.
usted debe de escarbar qué hay detrás de cada palabra, detrás de cada frase, detrás de cada párrafo. Y es muy fácil obtenerlo. Usted solo se pone en contacto con don Jorge Estrada o con el mismo ingeniero Juan Carlos Zavala y ustedes podrán seguirme en las próximas conferencias, sea este o con otro de los libros de Demo Chacaya. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, licenciado Benavides, por esa conferencia de impacto que nos ha dado. Muchísimas gracias. Hemos recibido mucho, mucho.